Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero hablarles un poquito más de la breve historia de estos dos relojes en particular. Empezamos por este reloj Puma. Este reloj Puma es el modelo Driver, que como pueden ver tiene las manecillas funcionales completamente. Este modelo me encantaba porque siempre buscaba un reloj que tuviera una caja metálica con fondo blanco, por influencia de unos relojes que tenía mi papá. Me gusta mucho porque fue el primer reloj que me compré en mi adolescencia con mi propio ingreso, con mi propio dinero y originalmente venía con una correa de silicón bastante padre. Tenía un diseño que se integraba desde la caja, que eventualmente, como saben, las correas de silicón se van desgastando, van perdiendo, digamos, esa elasticidad y se rompió. Después con el tiempo la cambié por esta otra correa de silicón que pues estos sujetadores de silicón siempre pierden factura y son las primeras piezas en romperse. Y como pueden ver aquí, el desgaste del uso se nota. Al principio me gustaba cómo se veía. De hecho, la costura amarilla le daba un toque, digamos, de color. Pero a final de cuentas escogí comprarle esta correa de metal que le va muy bien, va junto con el reloj, es bastante cómoda, con cierre de doble broche y tiene muchos detalles de color rojo, del cual de la marca Puma, que en ese entonces yo decía, wow, pues Puma siempre me ha gustado, es una marca que de ropa deportiva que me gusta, que es bastante atractiva y la verdad dije, wow, se ve padre. A final de cuentas tiene toques, como les digo, en color rojo. Pueden ver obviamente el logo de Puma, como cada hora viene indicada en color rojo y varios detallitos muy monos. En la parte de atrás me gusta mucho cómo viene el acabado de acero inoxidable. Dice que aguantas 5 atmósferas y también tiene un toque de silicón en la corona del reloj. Muy bien, este fue el primer reloj que me compré y poco tiempo después, por influencia del reloj de un primo, me compré este diésel blanco. Este diésel es de acrílico. Mi primo tenía más recursos económicos y se había comprado uno que era de cerámica blanca y yo decía, wow, se ve padrísimo. A mí me gustaría tener uno blanco que luciera. Este me encantaba porque hace un muy buen contraste con el fondo negro y tanto la correa como la caja blanca de acrílico le dan un muy buen aspecto. Tiene un buen diseño, típico de diésel, que tiende a exagerar, por ejemplo, los números, que se noten, a pesar de que justamente la marca diésel tiende a exagerar mucho sus modelos, tiende por hacer cajas grandes de relojes de mucho mayor dimensión, que por ejemplo este que es de 40 milímetros, en el caso de mi muñeca, se ve bien, no se ve desproporcionado, a diferencia de algunos otros de sus modelos que
las cajas pueden llegar a ser hasta de 56, 57 milímetros, que puede verse ya un poco grotesco de acuerdo al diámetro de tu muñeca. Y pues como saben también, Diesel es una marca que se dedica más que nada al diseño de ropa. Y al igual que Puma, yo decía, ¿qué es lo que tienen en común estos dos relojes? De hecho, estos tres relojes con este Fossil que les hice el review en el video anterior, y me di cuenta al investigar más la historia acerca de este Fossil que realmente es como si fueran primos o como si fueran relojes hermanos, porque eh, Fossil hace este tipo de relojes, tiene la licencia para hacer relojes de la marca Puma, de la marca Diesel, de Emporio Armani, de Donna Karan New York, incluso de Michael Kors. Y pueden ver en las páginas oficiales de cada una de las marcas, en el caso de los de Puma, sus smartwatches o sus relojes normales, todos dicen que están fabricados por el grupo Fossil. En cambio, lo que se me hace curioso es de que tanto Emporio Armani como Diesel no dicen quién hace los relojes. Nada más viene la información legal acerca de sus productos y no dice quién es de dónde es la manufactura. En el caso de los Donna Karan y de los Michael Kors, ahí sí viene que solamente dice que es importado. Se me hace un detalle curioso y que la única marca que indica la procedencia de sus relojes sea Puma. Se me hace bastante bien, dado a que, como saben, Fossil es una marca de relojes que tiene ya bastante renombre, tiene buena calidad en sus productos, tiene una buena relación calidad y precio, y no se me hace como para que denigrar el nombre de Emporio Armani, o el de, por ejemplo, los de Diesel. No pierde nada con decir que Fossil es la compañía que manufactura sus piezas. A final de cuentas, yo creo que le daría un poquito más de respaldo o calidad al saber que son buenos productos y que tienen buena duración, que no lo hace, digamos, cualquier compañía patito. Pero bueno, en fin, esa es la historia de estos relojes. Fueron de los primeros relojes que me compré, no son de un alto presupuesto, pero sin embargo, a pesar de que ya tienen ambos relojes más de 10 años, me parece que con el paso del tiempo han demostrado que tienen buena calidad, que tienen buena durabilidad, que son productos que si los cuidas te pueden durar muchos, muchos años. Bien, hasta aquí llega esta reseña. Les agradezco que se suscriban, le den like y si tienen alguna duda o sugerencia la dejen en los comentarios. Los dejo con unos acercamientos y sin más, hasta el siguiente video.